Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Juan Camborda Ledesma, periodista y profesor universitario, conductor de Un Mundo con Opinión. Como todas las semanas, les ofrecemos nuestra opinión y esperamos la opinión de ustedes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir los videos que les ofrecemos semana a semana. Comencemos con temas locales de nuestro país. El Congreso dio marcha atrás. Ya no están exonerados del IGB la carne de faisán, de ganso, de cerdo, ni el lomo fino y otras exquisiteces que habían puesto en la primera propuesta de ley o en la primera ley que se aprobó la semana pasada. El retiro se hizo en el Pleno del Congreso y la explicación que han dado los de la Comisión de Economía del Congreso es una broma de mal gusto. Dicen que los miembros de esta Comisión de Economía no revisan los proyectos de ley, los juntan todos y así los elevan al Pleno del Congreso. De ser cierto esta información, tenemos el derecho de saber qué congresistas presentaron el proyecto de ley que incluía al faisán, la carne de cerdo, la carne de ganso y el lomo fino y otras exquisiteces. Tenemos el derecho de saber qué congresistas lo hicieron. Cambiando de tema o volviendo a un tema que es recurrente, la vacancia o renuncia de Pedro Castillo, tenemos que destacar que la observación que hizo el Ejecutivo a la ley de exoneración de la IGB a productos básicos de la canasta familiar y la puesta en marcha de la moderna refinería de Talara le ha dado cierto respiro al gobierno de Pedro Castillo. Por lo menos, esas fueron noticias importantes en los 2 últimos días. Y eso de una u otra manera le da algún alivio a la imagen muy deteriorada ya del actual gobierno. Para salir de la crisis, están circulando en las redes sociales y en los medios algunas propuestas. Van desde un pronunciamiento militar, hay gente que está diciendo cuándo intervienen los militares, hasta propuestas ordenadas que nos gustaría destacarlas, porque de una u otra manera buscan mantener un clima de democracia en nuestro país. Se propone, por ejemplo, que el presidente Pedro Castillo renuncie y asuma el mando del país la vicepresidenta Dina Boluarte, que se convertiría en la primera mujer presidente, salvo que reconozcamos como presidente los 12 o 15 minutos que lo fue Mercedes Arauz. Bueno, Dina Boluarte, presidenta del Perú, sería hasta después del 28 de julio. Cuando se elija un nuevo presidente del Congreso el 15 de julio, después del 28 de julio, este asumiría la presidencia del país tras la renuncia de Dina Boluarte. ¿Para qué? Para que convoque de inmediato a elecciones para el 2023. Pero esto requiere, señalan, que se modifiquen las normas electorales para una mejor selección de los precandidatos al Congreso, que nos permita elegir mejores representantes que los que tenemos en la actualidad, y se haga también, o se den también normas que permitan una mejor selección por los partidos de sus candidatos a la presidencia del país.
porque de otra manera vamos a tener lo mismo. El problema, sin embargo, es que todas estas modificaciones, estas nuevas normas electorales, lo debe hacer el actual Congreso. Y por el comportamiento que nos demuestran, por la conducta que demuestran, por este último percance, llamémosle así, de haber puesto el faisán, la carne de cerdo, la carne de ganso en la canasta básica familiar de los más pobres del Perú, de repente, en vez de mejorar las normas electorales, las pervierten. Y ahí sí tendríamos un mayor problema. Que se vayan todos. Y es aceptado por los congresistas, por muchos de ellos, incluyendo la actual presidenta del Congreso. La pregunta es, si sale este Congreso rumbo a su casa, si sale Pedro Castillo rumbo a su casa, si sale después Dina Boluarte rumbo a su casa, y se cumple con este proceso, no estaremos cambiando, disculpen el término, no estaremos cambiando mocos por babas. Pensemos qué nos espera para el futuro. En el plano internacional, la crisis causada por la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas por la OTAN a Rusia están afectando a los europeos, y estos están exigiendo a sus gobiernos que se retiren de la OTAN y se busque una salida diplomática a la guerra iniciada con la invasión rusa a Ucrania. Consideran que la OTAN debe desaparecer porque fue creada en 1949 para enfrentar al comunismo, que representaba a la Unión Soviética, y al Pacto de Varsovia, constituido 6 años después, en 1955. Califican a la OTAN como responsable de haber incentivado la guerra en la ex Yugoslavia, donde participaron con soldados y armamentos. Es responsable de la invasión a Irak y Afganistán, países que han destruido y que su población sigue sufriendo las consecuencias de esas crueles guerras que ha desarrollado la OTAN en esos países. Y de la guerra contra Yemen por parte de Arabia Saudita, con el apoyo y armamento que proporciona la OTAN. Y de haber promovido las guerras civiles en Libia y Siria con grupos armados paramilitares con armamento procedente de la OTAN. Eso está lejos de Europa. No los ha preocupado muchos a los europeos, que ahora sí reaccionan. Y reaccionan porque la mayor preocupación que tienen es que si la guerra va a ser, como propone Biden, larga, hasta destruir completamente la economía y destruir completamente a Rusia, como lo han hecho con Irak y Afganistán, las consecuencias las va a pagar Europa, porque Rusia tiene armamento nuclear y esto podría desencadenar un conflicto nuclear, que sería fundamentalmente en territorio europeo. Porque la barrera que va a poner Estados Unidos va a ser para que esas bombas no caigan a Estados Unidos y caerán sobre territorio europeo. Por eso están pidiendo que esos misiles, antimisiles, no se instalen en Europa, pero ya los están instalando ahí. Los europeos rechazan a la OTAN y rechazan a la guerra, y esto se ha reflejado en las elecciones a la primera vuelta en Francia, donde más del 50% de los electores han votado contra Macron, que es un líder de la OTAN y de la Unión Europea, y esto significa que Macron tiene que tomar ya decisiones
mucho más claras que su simple discurso en la que calificó las palabras de Joe Biden contra Vladimir Putin de no ser frases ni palabras propias de un mandatario, que calificó de carnicero, criminal y asesino al líder de Rusia. Macron le dijo: ese lenguaje yo nunca utilizaría para referirme al mandatario de otro país. La OTAN es calificada entonces como un peligro por los propios europeos, y por eso piden que se paralice o que se disuelva la OTAN y se pare estas sanciones contra Rusia y se busque una solución pacífica. Por eso el lema que están movilizando a la juventud europea, que no nos enteramos porque por alguna razón los medios de nuestro país no publican esta información, es ni Putin ni OTAN, por un movimiento internacional contra la guerra en Ucrania, por el retiro de las tropas rusas de Ucrania, contra la injerencia imperialista de la OTAN y las sanciones contra Rusia, por la solidaridad internacional, la paz y el desarme. Nosotros compartimos esta preocupación, porque si bien es cierto, estamos muy lejos de lo que podría ser el campo de batalla de una guerra nuclear, de todas maneras seríamos afectados en nuestra economía y de repente hasta en nuestras propias vidas. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Han estado en Un Mundo con Opinión, conducido por Juan Camborda Ledesma.